Hola a todos, me llamo Rafael Alfonso, como ya conocéis todos vosotros, y os doy la bienvenida al séptimo capítulo de esta presentación que, como sabemos, lleva el título de Somos Inmortales. En esta ocasión vamos a ver el templo de Kailash. Este templo, que es este de aquí, que forma parte de un conjunto arquitectónico donde hay 33 cuevas-templo, más, aparte de esto, hay otras 33 cuevas-templo igualmente magníficas. Y bueno, pues esto es el conjunto arquitectónico que está en la localidad de Ayora, en el estado federal de Maharashtra, en la India. Se supone que fue construido en honor al dios Shiva, que habita en el monte Kailash, que está cercano a este templo, ¿no? Que es un monte que por supuesto es sagrado para los hindús, forma parte de la cadena Gandhis, que es una parte de los Himalayas tibetanos, ¿no? Esto está en un lugar pues muy remoto, ¿no? Muy recóndito. Hay que hacer un viaje bastante largo y tal para conseguir llegar hasta ahí. Bueno, pues como digo, bueno, pues cerca de ese monte sagrado, pues hay dos lagos, el Manasalobral y el Raskastal. Y bueno, pues por este lugar, que como ahora veremos, bueno, pues por este lugar pasan dos riachuelos y también una catarata muy bonita, de la que no tengo imágenes, ¿no? Desafortunadamente, ya sabéis que yo no hago más que quejarme de que no tengo imágenes, porque yo sé que existen, pero no puedo utilizarlas, en fin, ¿qué le voy a hacer? Y bueno, pues como os he dicho en otras ocasiones, todos estos lugares están relacionados al agua, o tienen agua o han tenido agua. O sea, están relacionados de alguna manera al agua, siempre. Además, por este conjunto arquitectónico y por esas llamadas cuevas-templo, pues hay conductos subterráneos, hay agua subterránea, en fin, todo esto está unido siempre al agua. Bueno, pues este de aquí, como decía, es el templo de Kailash. Los que no hayáis visto anteriores presentaciones os va a costar, digamos, os va a sorprender lo que aquí se va a decir, ¿no? Porque además vamos a ir una vez más directamente al grano, ¿no? Porque se supone que habéis visto algún capítulo anterior y si no, bueno, pues no pasa nada y podéis verlo después. Concretamente me refiero al capítulo de Petra, el número 2. Y el número 1, donde tendréis una cierta introducción a lo que aquí estamos viendo, ¿no? Digamos, de lo que aquí estamos hablando, ¿no? Bien, pues esto es el templo de Kailash y como veis, bueno, pues esto es una maravilla, esto es una verdadera maravilla. Puesto que no tengo imágenes de esas muestras de ablandamiento de montañas enteras o de masas de roca, porque aquí no son tan evidentes, por ejemplo, como en Petra o como en Main Salem, donde era esa arenisca, y las muestras de ese ablandamiento son más evidentes que aquí. Esto es roca, esto es basalto. El basalto tiene un grado de dureza bastante, digamos, un grado 6 o 7 de dureza en una escala de 10, bueno, lo cual es bastante duro, ¿no? Pero ya podremos ver quizá esas imágenes, bueno, y si no, yo os digo que están aquí, porque lo he visto en otras imágenes, lo he visto, no tenemos que teclear imágenes del templo de Kailash, y os saldrán muchas imágenes, y podréis ver que en estas paredes, no muchas, pues no hay muchas imágenes, la verdad se ha dicho, pero en estas paredes, en todo este recinto donde está el templo de Kailash, están esas muestras de ablandamiento de rocas, esos anchos surcos verticales que vimos en el obelisco inacabado de la cantera de Asuán, y que daban lo que sugerían a la vista es que ese obelisco y la roca madre donde está ese obelisco habían tenido una consistencia blanda en una época lejana. Bueno, pues esas mismas marcas están aquí y también están, bueno, ahora lo veremos ahora, esas marcas que yo siempre digo que tienen la mala uva de que parecen haber sido hechas con cinceles, y la verdad es que tienen mala uva. Bueno, pues como os iba diciendo, este templo de aquí creemos que tiene un estilo muy recargado, un estilo, en fin, una maravilla. Y aquí vamos a empezar a fijarnos ya en este especie de escudo que hay aquí, en esta especie de escudo que tiene 4 figuras zoomorfas que se parecen a leones, pero evidentemente no son leones, ¿no? Y bueno, aquí no se ve bien, pero hay figuras humanas, ¿no? Digamos que siempre están un tanto, en todos estos lugares, esas figuras humanas, que evidentemente son de los constructores, evidentemente ya tal como hemos visto en el capítulo 5, bueno, están un tanto caricaturizadas, ¿no? En todos los sitios están un tanto caricaturizadas, digamos que no son unas representaciones reales, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a fijarnos, como os decía, en esta especie de escudo que hay aquí, que sería este de aquí.
Aquí vemos las figuras zoomorfas que se parecen a leones, pero que no son leones. Pero vamos a fijarnos en todos los detalles, ¿no? Teniendo en cuenta de que estamos hablando de una tecnología que tal vez esté 1.000.000 de años por delante de la nuestra, de una civilización que vino a este planeta en una época remota, que dejó todos estos registros, una civilización humana, como hemos visto ya, que dejó todos estos registros aproximadamente hará 12 o 15.000 años, que es lo que tienen todos estos lugares, teniendo en cuenta que esto ha sido hecho por esa civilización, estas figuras zoomorfas, que aquí evidentemente son animales que no existen, pero muy bien podrían existir en el lugar de origen de esa civilización que visitó este planeta en una época remota, claro. ¿Por qué no? Pueden existir perfectamente. Eso por un lado. Y luego por otro lado, pues esto de aquí estamos viendo que son cartuchos como los cartuchos egipcios donde están los nombres de los supuestos faraones, donde supuestamente están los nombres de los supuestos faraones, mejor dicho. Entonces, esto es escritura, evidentemente. Y esto aquí también. Luego por esta parte hay otro escudo como este y por esta parte hay otro igual que este. Entonces, esto es escritura. ¿Por qué no se sabe lo que quiere decir eso? Claro, digamos que esto se supone que lo hizo Rashtrakuta en el siglo VIII después de Cristo. Y, lógicamente, pues también dicen que lo hicieron con martillos y cinceles. Sí, esto de aquí dicen que lo hicieron con martillos y cinceles. O sea, vamos a ver, para vaciar el volumen, este volumen de aquí, para dejar el templo de Kailash, porque esto es monolítico, es de una sola pieza, es como una escultura, se supone que estuvieron sacando 200.000 toneladas de material sobrante. 200.000 toneladas durante varios siglos. Eso es lo que dice la historia de ese país, la arqueología de ese país. Durante varios siglos, no dice cuántos siglos. Pero dice que durante varios siglos estuvieron sacando el material sobrante de aquí. Esto es más alto, ¿eh? Y lo hicieron con martillos y cinceles nada menos. Hombre, no me extraña que lo digan, ciertamente, porque en estas paredes podemos ver, yo no tengo imágenes, pero yo sé que existen, podemos ver esas marcas que yo siempre digo que tienen la mala uva, que parecen haber sido hechas con cinceles. Entonces, por otra parte, no me extraña que lo digan, aunque también podían fijarse en otros detalles, que no se fijan, que callan. Eso es lo que no se termina de entender muy bien, ¿no? Bueno, pues como decía, ¿cómo es posible que no se sepa lo que pone aquí, lo que dice aquí? Porque esto es escritura. Si esto supuestamente se hizo en el siglo VIII después de Cristo, no es posible que de semejante civilización se haya perdido la conexión histórica y no se sepa lo que quiere decir aquí. Lo que pone aquí, porque esto no estará hablando del templo, está diciendo lo que realmente es ese templo, quién lo construyó, cuándo lo construyeron, en fin. Hay una serie de datos, pues, verdaderamente alucinantes, porque estamos hablando de una tecnología que supera la nuestra en 1.000.000 de años seguramente. Entonces, nos diría cosas alucinantes. Y bueno, no se comprende, ¿no? La única explicación de que nosotros no sepamos absolutamente nada de esa escritura, la única explicación es que, digamos que ciertamente, bueno, pues se perdió la conexión pero no del rey Rashtrakuta para acá, del siglo VIII para acá, sino que cuando se hicieron estos templos, tal como ya hemos visto en el capítulo 5, nosotros ya existíamos y nos iban a dejar toda su tecnología, todo su enorme saber, hasta su nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia que lógicamente estaría muy relacionado con la tecnología de estas personas, porque eran personas como nosotros, que nos crearon a su imagen y semejanza, tal como hemos visto, esta civilización vino aquí a dejar su ADN, su civilización, su cultura. Pero pasó ese algo gordo que ocurrió y se fueron sin que nosotros hubiéramos asimilado todavía absolutamente nada de su enorme saber, ¿no? Entonces nos dejaron con una mano atrás y otra adelante. Entonces podemos decir que no llegamos ni a aprender a leer, puesto que no sabemos lo que pone aquí, ni lo que quiere decir esto, ni solamente aquí en estos cartuchos, sino también los cartuchos egipcios que no están descifrados, porque eso no está descifrado, y no sabemos nada, no aprendimos, no llegamos ni siquiera a aprender a leer. Ese es el motivo de que no sepamos lo que pone aquí, y es una verdadera pena, la verdad. Bueno, pues esto de aquí, como os he dicho, es monolítico. Este templo aquí es monolítico, de una sola pieza. Es como una escultura, con toda su ornamentación, todas las dependencias internas, con todo. Esto es una maravilla. Entonces, este es otro de esos aspectos de esa tecnología capaz de ablandar montañas enteras y generar, dentro de esas montañas o esas masas de roca reblandecidas, generar en 3 dimensiones o dibujar en 3 dimensiones estas magníficas construcciones. Por eso es monolítico. Por eso es monolítico esto.
Claro, ese otro aspecto de esa tecnología, por ejemplo, en Egipto, tal como vimos, pues son bloques de piedra que forman estructuras, pero claro, esos bloques han sido fabricados, como hemos visto ya en el capítulo 5. Ese es otro aspecto de esta tecnología absolutamente increíble, una tecnología humana absolutamente increíble. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo un obelisco aquí y otro aquí. ¿Qué me recuerda a eso? Bueno, pues a mí eso me recuerda a esto, los templos egipcios, donde hay un obelisco aquí y otro aquí. Bueno, este ya no está porque este se lo llevaron, este está en la Plaza de la Concordia de París. Entonces, hay un obelisco y estamos viendo que esto ha sido construido con bloques de piedra. Ya vimos en el capítulo 5 que esos bloques de piedra, digamos que son fabricados. Es un conglomerado de tierra o de varias piedras y buscando unas determinadas propiedades que muy bien servirían para el funcionamiento de lo que realmente es esto. Y digo bien, el funcionamiento, porque esto, como veremos más adelante, ni son templos ni son tumbas. Esto es otra cosa. Entonces, son dos aspectos distintos. Uno, el que está hecho con bloques de piedra trabajado, y otro este de aquí, que es monolítico, simplemente que le han dado forma a la roca previamente reblandecida. Y digo simplemente entre comillas, claro. Claro. Bien, pues eso es lo que estamos viendo ahí. Bueno, pues ya empezamos a ver más de lo mismo. No estamos viendo todavía muestras de ablandamiento de roca, pero estamos viendo que esto está sin terminar. Esto está sin terminar. Digamos que los constructores no llegaron a terminarlo tampoco, tal como hemos visto en los otros lugares. En Petra vimos que no llegaron a terminar. Mada in Salem no estaba terminado. Estamos hablando del siglo, según la arqueología ortodoxa, estaban hablando del siglo VI, siglo VIII antes de Cristo. En esos dos lugares. Luego nos fuimos a Nag Rostan, vimos lo mismo, que estaba sin terminar. Los constructores no llegaron a terminarlo. Y estamos hablando del año 100 a 400 después de Cristo. En todos estos lugares ha ocurrido lo mismo. Luego fuimos a la Libela y estamos hablando del siglo XII, siempre según la versión ortodoxa, ¿no? Del siglo XII después de Cristo. Y está en lo mismo, está sin terminar. Los constructores no llegaron a terminarlo. Todos estos lugares están sin terminar. Y luego fuimos a Capadocia y vimos lo mismo. Y eso era el siglo XVIII antes de Cristo, cuando se comenzó aquello. Entonces, son distintos lugares que supuestamente son distintas cronologías, supuestamente distintas civilizaciones, pero en realidad es la misma tecnología. Y por tanto, la conclusión a la que llegamos, y a la que vamos a llegar aquí también, es que todos estos lugares se estaban construyendo al mismo tiempo, por la misma tecnología, por la misma civilización que visitó este planeta en una época remota, que tenían distintos estilos arquitectónicos, porque pertenecían a distintos grupos raciales, a distintas razas que se asentaron en distintos lugares. Y, tal como estamos viendo, abortaron la construcción de todos estos lugares al mismo tiempo, puesto que todos están sin terminar. Lo único que quiere decir eso es que todos fueron comenzados al mismo tiempo y todos se abortó la construcción en el mismo instante en todos ellos, en todo el mundo, porque es lo que vamos a ver aquí, es lo que vamos a ver en todo el mundo. Entonces vemos que esta maravilla está sin terminar, es lo que ya podemos ver aquí con toda claridad. Y bueno, hablando de claridad, pero un momentito, me pongo las gafas, ¿no? Aquí ya podemos ver esos anchos surcos verticales, porque digamos que, en fin, no tengo las imágenes buenas, pero aquí podemos ver esos anchos surcos verticales que también vimos en el obelisco inacabado de la cantera de Asuán. Y esta roca de aquí, para mí, porque ya he visto muchas cosas, en fin, al principio me costó un poquito admitirlo, ¿no? Pero esto de aquí tiene la pinta de haber sido reblandecido. Digamos que aquí no son tan evidentes las muestras de ese ablandamiento de rocas como en otros lugares, pero yo creo que están aquí. Están ahí. Digamos que, en fin, no tengo imágenes. Bien, esto de aquí, estas marcas que hemos visto, anchos surcos verticales, también vimos que estaban aquí en el famoso anfiteatro de Petra. Estaban aquí, en esta pared. Y vemos que esto está sin terminar. Y aquí hay un templo que está sin terminar, como todos. Está en la misma fase de inacabado, porque todo está en la misma fase. Porque alguno podría estar empezado y otros terminados del todo, pero no. Todo está en la misma fase de inacabado. Quiere decir que todo se abandonó al mismo instante. Entonces vemos esas marcas aquí también, que agarraros, también os dije que la íbamos a ver en Marte. No sé si conseguiré las fotos, pero cualquiera que tecleéis imágenes de Marte, vais a ver una figura a todas luces egipcia, y
que está en una pared donde están estas marcas, pero en sentido horizontal. En sentido horizontal, pero son las mismas marcas. Las mismas marcas. Eso es lo que, en fin, lo que estamos considerando. Y estas son las marcas que yo os digo que tienen la mala uva, que parecen haber sido hechas con cinceles, que están en Petra, esto también es Petra. Pero claro, tú no vas a hacer un cincelazo de 5 metros o de 4 metros, porque esto llega más para acá. Pero esto no, evidentemente no son hechas con cinceles, y además si nos damos cuenta, pues ya nos fijamos que esto era una especie de cartón piedra, ¿no? Que se podía arrancar con la mano, por estos desconchones que tiene por aquí. En fin, lo que vimos en Petra. Luego esas marcas que nos vamos a encontrar en el templo de Kailash, en el recinto donde está el templo de Kailash, que es este de aquí, están aquí, en toda esta pared, en esta aquí y en esta pared de aquí. En todas estas paredes yo he visto imágenes de estos soportales, en el techo de estos soportales que hay por aquí, y parece que lo han rebañado con una cuchara cuando tenía la consistencia blanda. Es exactamente lo que parece. Solamente hay una imagen en la que se ve eso y hay que estar muy, digamos, muy listo para verla, ¿no? Pero bueno, yo no puedo adquirirla y no puedo utilizarla, por tanto, ¿no? En fin, una pena. Pero están ahí. Y bueno, el simple hecho de que esto esté sin terminar, pues ya da que pensar, ¿verdad? Es que ocurre en todo el mundo en este tipo de construcciones absolutamente anacrónicas, inexplicables. Entonces, eso da que pensar. Bueno, pues este es el resto de ese conjunto arquitectónico. Hemos visto el templo de Kailash y ahora estamos viendo el resto, que son esas cuevas llamadas cuevas templo, que están como esculpidas en la cara de una pared de basalto, de un acantilado de basalto. Y bueno, pues efectivamente esto recuerda a Petra. Claro, esto recuerda a Petra. Y es una especie de... esta pared tiene una forma como de media luna y tiene algo más de 2 kilómetros de largo, que es donde están todas estas cuevas templo. Esto es una maravilla. Esto a todas luces ya podemos ver que está sin terminar. Esto no está terminado. Desde lejos ya se puede ver que está sin terminar. Porque todo esto, para empezar, estamos hablando de una civilización alucinante. Entonces no podían dejar estas paredes así. Esto iba a ser una maravilla. Una maravilla. Y si le añadimos a eso las funciones que esto tenía, que todavía no hemos mencionado aquí, esto era algo alucinante. Estamos hablando de una civilización que tiene una tecnología 1 millón de años por delante de la nuestra. Una civilización humana, como ya hemos visto. De una forma bastante clara, además. Bien, pues estamos viendo que todo eso está sin terminar. Únicamente yo me atrevería a asegurar que esto fue reblandecido. Digamos que no hay imágenes donde se puedan ver esas marcas. Están por debajo de esos soportales que hemos mencionado antes. Y se ven con toda claridad que eso ha sido rebañado con una cuchara cuando tenía una consistencia blanda. Entonces ahí es donde se aprecia, ¿no? Bueno, vemos que está sin terminar, esta maravilla. Está sin terminar. ¿Ves? Toda esta masa de roca, evidentemente, digamos que, bueno, pues ya hemos visto cómo se construían todos estos lugares. Se reblandecían masas de roca enteras o montañas enteras y se dibujaba en 3 dimensiones en forma y en volumen, dentro de esas masas reblandecidas, estas magníficas construcciones con toda su ornamentación interna y todas sus dependencias internas. Algo absolutamente alucinante. Alucinante. Pero es así, porque estamos hablando de una tecnología alucinante también. Bueno, esto con toda claridad pues está sin terminar. Está sin terminar. No vemos muestras de ablandamiento, es una pena, aunque esto ya lo sugiere de alguna forma, pero con toda claridad está sin terminar. Los constructores no llegaron a terminarlo, y aquí también. Bueno, estos bajorrelieves, como ya vimos en Narrostan, esos bajorrelieves fueron hechos con la misma tecnología que esto, claro. Fueron generados en 3 dimensiones en forma y en volumen, no obstante, con la misma tecnología que se hicieron los templos. Claro, ahí no ha habido nadie cincelando ni nada de esto. En fin, esta maravilla está sin terminar, a todas luces. Una pena inmensa, como ya vimos en el capítulo 5, el de Abu Simbel, donde dimos ese salto cualitativo. Una pena enorme y una pena inmensa para toda la humanidad, para todos nosotros. Porque este planeta hubiera sido muy distinto si se hubieran terminado esos templos y nosotros hubiéramos asimilado esa alucinante tecnología que está 1 millón de años por delante de la nuestra y que, como veremos más adelante, tenía un poder inmenso. Esa civilización que ven aquí, esa civilización humana, tenía un poder inmenso, increíble, y de eso veremos muestras aquí en esta serie.
Esto sí. Aquí podemos ver esas marcas que tienen la mala uva y que parecen haber sido hechas con cinceles, porque esto es el recinto donde está el templo de Kailash, y estos son esos soportales en el techo, en cuyo techo están esas marcas inequívocas, porque parece que lo han rebañado con una cuchara, cuando eso era un flan, cuando eso era mantequilla. Entonces están esas marcas inequívocamente que dan a entender que eso tuvo una consistencia blanda. Bueno, aquí pues vemos la representación de quién. Bueno, pues por una parte de los constructores y también de nosotros, porque nosotros existíamos. Estamos todos, los constructores y nosotros. Los constructores, como ya vimos, era el doble de tamaño que nosotros. Y bueno, pues eso lo veremos ahora también. Y bueno, pues vemos que esto está sin terminar. Una verdadera pena inmensa, por lo que quiere decir eso. Bueno, no he conseguido imágenes de esos muestras de ablandamiento de rocas, pero he conseguido otras imágenes y ya que las tengo, me he parado a pensar, a mirarlas un poquillo, porque digamos que yo ya sé más bien lo que tengo que buscar de alguna manera, ¿no? O pienso yo que sé que tengo que buscarlo, ¿no? Y vamos a comentar alguna de estas imágenes. Por ejemplo, esta de aquí es muy curiosa, porque lo primero que vemos es que está sin terminar. Lo que sí está bastante terminado, o terminado del todo, es esto de aquí. Digamos, esta escultura que hay aquí, o esto, en fin, no sé cómo llamarle. Lo primero que vemos es que están representados por una parte los constructores, porque tienen 2 metros, digamos que entre 3 metros y medio y 4 metros y medio medían, o eran aproximadamente el doble que nosotros. Entonces, esto de aquí somos nosotros, somos 2 mujeres, pero digamos de nosotros. Estamos viendo que es la mitad de tamaño. Hombre, eso tiene que darnos que pensar, claro, la mitad de tamaño. Entonces, como ya hemos visto, estos eran los constructores. Y vemos que tiene el halo de divinidad por aquí. Y también por aquí son pues, lo que nosotros entendemos por divinidades o por santos, ¿no? Que, por supuesto, no quiere decir eso. Esto lo que quiere decir, para mí, es el nivel de conciencia que tenían y que estaría muy relacionado con su tecnología. Digamos que lo mismo que esa tecnología que está 1 millón de años por delante de nosotros, esa mentalidad que tenían también está 1 millón de años por delante de nosotros. Entonces, nosotros existíamos y el concepto que nos quedó, o el pozo que nos quedó de eso, pues es lo que hoy entendemos por religiones, ¿no? Por religiones que yo creo que están incompletas, ¿no? Lo mismo que nosotros no asimilamos esa cultura, esa tecnología, pues las religiones tampoco terminaron de asimilarse y no están completas. Una pena, ¿no? Bueno, pero vamos a fijarnos en más detalles. Aquí vemos que tiene no sé lo que tiene en la mano, pero no sé si es una flor o un paño, no lo sé. No sé lo que tiene en la mano ni lo que quiere decir. Pero hay un detalle importante, y es que este habitáculo que hay aquí, donde vemos el linga, que esto es muy venerado en la India, es muy venerado, no saben muy bien por qué, no saben por qué, no sabemos nadie, no sabemos por qué, porque se fueron antes de asimilar toda nuestra tecnología y se fueron en el mismo instante. Entonces, ni los hindúes, ni nosotros, ni nadie sabe bien lo que estamos venerando, aunque es algo que vimos en aquella época. Nuestros antepasados, humanos, nosotros, lo vimos, pero no sabemos muy bien lo que vimos. Entonces han pasado 12.000 y pico años, en fin, las cosas se tergiversan o se deforman aún sin querer, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es esta especie de habitáculo, y vemos que tiene una especie de saledizo, ¿no? Tiene como 3 tabiques superpuestos, que dan la impresión de que es una entrada a otra dimensión, al más allá, no sabemos. Además, esta representación de aquí, que hay aquí, de personas, y a nosotros nos recuerdan pues nuestros angelitos, los angelitos cristianos nuestros, nuestra religión, ¿no? Que solo les faltan las alas para estar volando, ¿no? Y están en una nube. Bueno, pues esto lo que quiere decir, y aquí también están, quizá es que es otro plano existencial o un lugar que está muy alejado, muy lejano, ¿no? Pues está en otra dimensión o quizá en otra parte de nuestra galaxia o incluso en otra galaxia. No sabemos de dónde venían. No sabemos de dónde venía esta civilización alucinante, esta civilización humana alucinante. Venían del más allá, no tenemos ni idea de dónde venían. Pues es como otro plano o algo muy lejano, ¿no? Y aquí vamos a fijar un poquito en la actitud que tienen los personajes que están aquí representados, en la actitud que tienen. Si vemos esta mujer humana, nuestra, digamos, que es más bajita, está como mirando al suelo, está un tanto apenada. No mucho, pero un poquito apenada, sí. Y la actitud de estos de aquí es que, bueno, pues que saben perfectamente por qué están apenados estas 2 personas que están aquí, estas 2 mujeres,
pero no es para tanto, digamos que no les va a pasar nada malo, pero están un poquito apenadas. Entonces, si nos fijamos, aquí hay escaleras y aquí hay un habitáculo. Esto es para entrar, pero si nos fijamos, estos escalones son demasiado pequeños para los pies de los constructores, que podrían entrar por aquí, pero tendrían que agacharse, o en fin, meterse de alguna manera, ¿no? Digamos que no está hecho a medida de ellos. Más bien está hecho a la medida de nosotros, ¿eh? Porque los pies, a la medida de los pies de nosotros. Digamos que, entonces lo que esto yo lo interpreto es que por aquí iban a entrar estas dos mujeres, que son representantes de nosotros, iban a entrar aquí. ¿Para qué? Pues no sé, lo único que se me ocurre, quizá no, es para viajar al más allá, a este otro plano, para hacer un viaje, digamos, para ese otro plano. Es lo único que se me ocurre. Ten en cuenta que estamos hablando de una tecnología de 1 millón de años por delante de la nuestra. O sea, esto no debemos verlo tal como nosotros vemos estas cosas religiosas, ¿no? Porque son los santos que están representados ahí, estos son los angelitos que están en el cielo. No. Esto debemos verlo como algo real. Algo real porque estamos hablando de una tecnología alucinante y una mentalidad alucinante. Entonces debemos verlo de esa manera y es por ahí por donde llegaremos a descubrir lo que son todos estos lugares realmente. Esto de aquí es otro lugar de esto y vemos una persona, evidentemente, que tiene el halo de divinidad, que como ya hemos dicho, lo que yo pienso, lo que podemos pensar, es la mentalidad, el nivel de conciencia que tenían y que estaba muy relacionado con su tecnología. Digamos que tenían una mentalidad cientos de miles de años por delante de la nuestra y que estaría muy relacionada con su tecnología, claro. Bien, pero ¿qué vemos también? Estamos viendo que esto no está muy terminado, que digamos, ¿no? Y bueno, también estamos viendo aquí representantes nuestros, humanos nuestros, porque somos la mitad que ellos, la mitad que los constructores, la mitad de tamaño que los constructores. Sin embargo, tenemos el halo de divinidad también, somos la misma especie. Nos iban a enseñar todo su enorme saber. Y este es el mismo sitio, pero ya de otro ángulo un poquito más alejado. Y bueno, pues vemos que está sin terminar. Pero aquí, si nos fijamos, aquí, lo que estamos viendo ahí es que esto está como reblandecido y que se está formando. Por tanto, esto, digamos que las paredes retrocedían y iban dejando atrás todas estas figuras cada vez más definidas y que se iban formando, porque esto se formó solo, mediante esa tecnología codificada, esa fuerza codificada que a nosotros parece magia, pero es lo que estamos viendo ahí. Todo esto está sin terminar, una vez más. Entonces, es lo que sugiere esto de aquí. Es lo que sugiere. Y bueno, pues vemos el personaje que es el doble que nosotros. Bien, vamos a ver otra representación. Esta es muy curiosa porque vamos a ver, aquí estamos viendo, por supuesto, los constructores y nosotros. Este hombre, si se levanta, esta persona se levanta, es el doble que esta. Y estamos viendo lo que nosotros podríamos entender por los angelitos, ¿no? Por el cielo, que son estas representaciones de aquí. Y vemos que están muy agraciadas físicamente. Y por otra parte, y más abajo, estamos viendo en esta especie de sótano, estamos viendo estos personajes que no están tan agraciados físicamente como los de arriba, y que, bueno, pues podríamos interpretar como el cielo y el infierno, ¿no? Es lo que podríamos interpretar. Según nuestra religión, claro, según nuestra religión. Entonces estamos viendo nosotros también, la mitad de tamaño que este de aquí. Entonces, vamos a ver. Repito que debemos de tener en cuenta que estamos hablando de algo real. Esto no debemos verlo como vemos nosotros nuestra religión, nuestra iconografía, ¿no? No, esto es algo real. Esto está en la representación de algo real. Estamos hablando de una tecnología alucinante, que nosotros no entendemos, que nosotros le damos una interpretación religiosa, pero que esto de aquí, esto sería algo real. Esto podía ser dos planos distintos, pero no sabemos muy bien el qué. Me está pasando a mí lo que a las religiones, ¿no? Que no están completas y no tienen datos. Entonces, la única representación es que estos de aquí son los buenos y estos son los malos. Estos están castigados y estos tienen un premio, ¿no? Y vemos aquí un dios, que debe tener al menos 8 cabezas y 6 brazos y está como sujetando esta especie de sótano, ¿no? Donde están sentados pues estos dos personajes. Entonces vemos que este de aquí y este
son el doble tamaño que los otros. Pero es que, si nos fijamos, son pareja, porque vamos a ver, esta mano que hay aquí es de este personaje, y vemos que le está cogiendo por la cintura, incluso le está cogiendo por un pecho. Luego disfrutaban de los placeres terrenales tal como nosotros. Es lo que quiere decir eso. Luego esto es tan real como la vida nuestra, como el concepto de realidad que tenemos nosotros. En fin, es más o menos la interpretación que yo le estoy dando a todo esto, ¿no? Y bueno, aquí vemos otra estancia que es una maravilla, esto es una maravilla, y que no está terminada, claro, no sabemos lo que había aquí, ni en el techo. Esto sería una maravilla, a pesar de que no se terminó en aquella época, sería algo para quedarse con la boca abierta, vamos. Y bueno, pues estamos viendo más personajes que tienen ese halo de divinidad, ¿veis? Ese halo de divinidad que yo os dije cuando estuvimos aquí en Egipto, cuando estuvimos aquí en Abu Simbel, Egipto, dije que esto lo relacionaba con algo que veremos al llegar al templo de Kailash. Bueno, pues ese algo es esto. No solamente una especialización en una rama de la ciencia, que podían representar estos tocados que tienen, sino algo más, ese algo más religioso, ese algo más que sería representado por esta especie de sol que hay aquí, ¿no? Y que estaría muy relacionado con su tecnología, por supuesto. Entonces, aquí vemos que tiene otro tocado distinto y ese halo de divinidad. Lo que para nosotros es divinidad, que no sabemos realmente lo que quiere decir eso. Yo pienso que es el nivel de conciencia que tenían. Es que no puede ser otra cosa. Bien, pues nada, vemos otra estancia más de esta magnífica construcción. En fin, que es algo alucinante. Y aquí vemos un Buda reclinado, que también lo veremos en las cuevas de Dazu, en China, las cuales también están a medio terminar, no están terminadas. En fin, esto está por todo el mundo. Esto está por todo el mundo. Entonces, a mí lo que se me antoja de ver en esta representación de este Buda reclinado, que vemos que está durmiendo, yo creo que está durmiendo, es que nos está soñando a nosotros. Es decir, nosotros existimos porque este Buda nos está soñando a nosotros. Es lo único que se me ocurre. Es algo, en fin, no sabemos, es una pena, no sabemos estas cosas, ¿no? Y bueno, aquí vemos esta estancia que es magnífica, donde está esta especie de altar monolítico, que es una maravilla, donde hay muchas columnas de techo. Esto es una maravilla. Y esto tendrá 12 o 15.000 años. ¿Qué civilización había humana en la Tierra que pudiera construir esto? Ninguna. Ni hace 4.000 años tampoco, ni hace 3.000, ni hace 2.000, ni hace 1.000 años tampoco. Bueno, hace 1.000 años quizá ya empezáramos, pero no. Esto lógicamente no lo construyó ni una civilización nuestra, humana, porque no teníamos esos conocimientos en aquella época. Y bueno, esto de aquí que os va a sorprender, esto es el famoso tríptico del Jardín de las Delicias, que lo he puesto aquí solo para vosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque en una de estas cuevas templo, que son budistas, hinduistas y jainíes, estas cuevas templo, en un interior de estos, hay un mural que es clavado al tríptico, al famoso tríptico del Bosco. Es muy parecido. Yo creo que el Bosco sacó esa idea de aquí, de uno de estos lugares. Y no he querido dejar de ponerlo, no he querido dejar de mencionarlo, porque es mucha casualidad. Yo no creo mucho en las casualidades, entonces es mucha casualidad que en un interior de estos haya un mural que sea prácticamente lo mismo que el famoso cuadro. Entonces, no he querido dejar de mencionarlo. Bueno, pues no creo que se me quede nada más en el tintero. Bueno, lo único que es una pena que todos estos templos estén sin terminar. Y bueno, es una pena porque nosotros también, como vimos en el capítulo 5, estamos sin terminar, puesto que no llegamos a asimilar esa increíble tecnología ni esa alucinante cultura. Y lo que es peor todavía, es que no tenemos contacto con nuestros creadores, con nuestros iguales, con esa enorme comunidad humana que tiene que ver a nivel galáctico o intergaláctico. No tenemos contacto con ellos, no sabemos bien por qué, ¿no? No sabemos bien por qué. Digamos que somos los huérfanos de la galaxia o de buena parte del universo. Digamos que no tenemos nada que ver con nuestra especie, que está por todo alrededor nuestro. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Digamos que tal vez fuese al acuerdo que llegaron, ¿no? Bueno, pues os recomiendo que veáis el capítulo 5 para los que no hayáis visto anteriores capítulos, por supuesto. Bien, pues espero que os haya gustado y bueno, no perdáis los capítulos que quedan, porque tenemos datos todavía interesantes
y sorprendentes.